Dicen que las mejores canciones no se escriben con papel y pluma, sino con el alma. Y eso lo sabía perfectamente Ruby Pérez, que acostumbraba a viajar por el mundo. Cuando de pronto en un atardecer del año 2009, la conoció en una playa vacía, en Colombia, a una joven barranquillera que terminaría siendo su pareja y posteriormente la madre de su hija, Kathleen. Así que de aquel amor de sal y sol, nacía aquella niña de cabello rebelde. Así que esa no sería la única aventura en la vida de Roberto Antonio Pérez. Sí, así lo bautizaron cuando nació en marzo del 56. Y a los 10 días de nacido, padecía de una fiebre tifoidea, la cual casi le arrebata la existencia. Sería un milagro de Dios que le devolvió la vida, porque sanó. Y que más tarde, cuando tenía casi 15 años, un accidente le arrebató el sueño de convertirse en beisbolista, mandándolo por casi 2 meses a un hospital. Y un año más tratando de normalizar su andar con fisioterapias. Pero siempre tuvo ahí a su padre, el pastor, un pastor de una iglesia evangélica de Jaina, que lo apoyó con sus oraciones en aquellos momentos tan difíciles, cuando estaba postrado en aquella cama. Hijo mío, lee el Salmo 103. Alaba, alma mía, Jehová tu Dios, y no olvides ninguno de los favores recibidos. Así que Ruby siempre fue un hombre probado en la fe. Pero su otra prueba de fuego llegaría en octubre del 2022, cuando vio perecer a quien fuese su esposa por casi 40 años. Inés Lizardo, madre de 4 de los 7 hijos que dejó Ruby. Ella había llegado a Jaina cuando él tenía apenas 8 años y ella casi cumplía los 10. La familia de ella eran migrantes refugiados españoles que venían huyendo de la guerra civil. Se conocieron, fueron juntos a la escuela desde segundo de primaria, se hicieron amigos y de esa amistad nació el amor. Tuvieron 4 hijos, formando una bella familia. Eso sí, nunca faltaron los amoríos por ahí y por allá de Ruby. Así que de todas aquellas tragedias, hubo una a la que el destino de Ruby no pudo eludir debido a sus pasiones. La primera, porque amaba cantar, y la segunda, el amor de una mujer. Porque según su hija, Zulinka Pérez, la cantada estaba programada para el día 14 de abril, pero él, Ruby, adelantó para el 7 porque quería ir a ver a su hermosa novia en Houston. Lady Altagracia Rosario, actual cónsul de la República Dominicana en Houston. Ruby deseaba irla a ver. Al final, lo que no pudo resistir fue la tragedia que se le avecinaba encima en aquella discoteca en Santo Domingo. ¡Ya no volverá!, gritaban algunos fanáticos, con velas, con flores en las afueras de aquella discoteca. ¡Se fue como vivió!, decían otros, cantando. Y aunque la última nota ya sonó, su música seguirá vibrando en quienes lo amaron. En uno de los característicos lunes de merengue, en la popular discoteca Jet Set, todo transcurría totalmente normal. Y Roberto Antonio Pérez Herrera, o simplemente Ruby Pérez como todo el mundo lo conocía. Y era que el apodo Ruby lo tenía desde niño, cuando su abuela se lo puso, ya que lo consideraba un rubí, su tesoro. Pero aquel tesoro en un principio quería ser beisbolista, pero un accidente automovilístico le afectó gravemente su pierna izquierda. No pudo seguir practicando lo que más le gustaba, el béisbol. Aquel proceso de recuperación no sería nada fácil.
Tuvo que pasar largo tiempo hospitalizado y requirió 2 años de terapia intensiva para volver a tener movilidad en sus piernas y poder caminar. Así que según él en una entrevista, diría que Dios tenía otro propósito para él. Y de Dios siempre fue creyente. De niño, su padre lo llevaba a una iglesia evangélica que había fundado. Esa fe la había heredado de su amado padre. Su papá era pastor en el sector de Herrera y allí fue donde cantó en el coro de la iglesia por primera vez. Sin embargo, su deseo de ser bolerista y la necesidad de mantener a su familia lo llevó al merengue, en donde encontró el éxito con la orquesta de Wilfrido Vargas. Sus primeros éxitos, El Africano o Volveré. Sin embargo, en la familia Pérez sí hubo alguien quien sí cumplió el sueño de ser beisbolista. Ruby era hermano de Neifi Pérez, quien dio muchas alegrías en el béisbol. Llegaría a las grandes ligas y pudo conseguir Neifi lo que Ruby jamás pudo. Ganaría el Guante de Oro en la Liga Nacional en el 2000. Porque para esos tiempos, Ruby ya estaba en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde aprendería a tocar el piano y la guitarra. En sus primeros años participó en el coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, los Juveniles de Bani, y también en Los Hijos del Rey, como le llamaban a la orquesta de Wilfrido Vargas, de donde él escogía a los futuros cantantes. Pero serían sus apariciones televisivas la que le abrirían camino en el mundo de la música, ya cantando para la banda y orquesta de Wilfrido Vargas. De hecho, gracias a una presentación le llamaron la voz más alta del merengue. Así que sería en la década de los años 80 cuando su nombre se hizo aún más conocido, sobre todo por su interpretación del emblemático Volveré o El Africano. Sin embargo, para 1987 sería un año decisivo en su carrera. Decidió lanzarse como solista y su apuesta tuvo éxito. Abandonó la orquesta de Wilfrido y lanzó 2 sencillos como Enamorado de ella, Sobreviviré o Hazme olvidarla. Conquistó al público dominicano y latinoamericano, sobre todo con Enamorado de ella. De acuerdo con su página web, el cantautor logró un notable éxito en las listas Billboard. Su disco, Ruby Pérez, alcanzó el puesto 15 en la lista tropical. Y Enamorado de ella llegó al número 29 en los Latin Charts. Así que aquel cantante que tocaba en cualquier fiesta donde lo llamasen, y también era reconocido por sus acciones sociales. Ayudaba a las víctimas de terremotos y sobre todo amaba a sus hijos e hijas, tanto que una de ellas, Zulinka Pérez, lo acompañaba en el escenario de la discoteca Jet Set como corista aquel fatídico día. Y aunque tuvo 7 hijos, 4 con quien fuese su mujer Inés Lizardo, con la que convivió casi 40 años y que conocía desde la época escolar. Y en una entrevista, Zulinka Pérez, con quien convivía Ruby, aseguró en una entrevista que su padre presentía que iba a partir. 2 días antes, él estaba en el balcón de su casa echándole agua a unas matas y le dijo a Zulinka: yo seguiré luchando mientras tenga vida por ustedes. Lucharé por ti y por mi nieto. Él lo presentía, dijo Zulinka. Y era que el concierto espectáculo estaba programado para el 14 de abril, pero Ruby lo adelantó para el 7 porque quería ir donde su novia, la cónsul de República Dominicana en Houston, Lady Altagracia Rosario. Una hermosa mujer quien era su pareja en sus últimos años. Pero eso no sería todo. Ruby también le había dicho un par de días antes a su hija
que realmente fuera pensando en ella misma y su marido crear un grupo musical, porque él ya se iba a retirar, a ir tocando menos, porque estaba cansado y quería estar tranquilo. Yo ya tengo con qué comer, le dijo, y hasta le sugirió el nombre para el grupo, Los Hijos de Ruby. Sin embargo, ella hoy no está preparada para ello. Por eso ese día de la tragedia, Zulinka confesó que su padre tenía la costumbre de cantar con los ojos cerrados. Por eso aquel día no vio nada, ni siquiera se dio cuenta de lo que se avecinaba. Así que Ruby perecería el 8 de abril del 2025, haciendo lo que más le gustaba, cantar en Santo Domingo. Y a su velatorio llegaría hasta el mismísimo presidente de la República Dominicana y hasta Juan Luis Guerra, para darle la despedida a uno de los grandes músicos de este siglo, Ruby Pérez. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Ruby Pérez quizá no era tan guapo ni tan rico, pero tenía un encanto que nadie podía explicar. Además de cantar, amaba con facilidad, como quien regala flores en la calle. Su corazón, un cometa sin hilo. Se enamoraba de una mirada en un café, de una voz en una estación o una fanática en un concierto. Y aunque ninguna historia duraba mucho tiempo, cada una la convertía en canción. Y quizá todo eso lo plasmaba en su canción insigne, Enamorado de ella. Su primer gran amor fue Inés Lizardo, la que conoció cuando era un chico pobre en Ay, hija de migrantes españoles y compañera de clases en un colegio público, allá en el puerto de Jaina. Se conocían desde segundo de primaria y fueron al bachillerato juntos. Se convirtieron en amigos y luego se casaron. De ese matrimonio tendrían 4 hijos, formando así una bella familia. Cuando enfermó ella, le decía a él que siguiera cantando. Incluso cuando pereció en 2022, Pérez se enteró de su partida saliendo de un concierto, el cual iba a cancelar, pero ella le había dicho que no. Pero de esos 4 hijos que tuvo con Inés, solamente la más conocida es Zulinka Pérez. Y la otra hija que se le conoce es Ana, que tuvo con la diseñadora Michelle Reynoso. Con Michelle Reynoso tuvo a Ana Beatriz. La conoció en 2001, cuando el ex pelotero Octavio Dotel se la presentó, que irónicamente también pereció en la tragedia. Y es que Reynoso había celebrado la fiesta de 15 años de su hija Ana en una lujosa celebración en Jaraguay y Jaragua. Pero también por aquellos años que andaba con Reynoso, su corazón aventurero voló y voló. También tuvo una hija con una colombiana, una barranquillera. Pero su último amor sería Lady Altagracia Rosario, una abogada y cónsul. La conoció cantando y ella era la definición de elegancia con pies firmes, acostumbrada a negociar tratados
no esperaba que alguien pudiera desarmarla con una canción improvisada bajo las luces de una embajada. Con sus canciones enamoró al punto que la relación iría fluctuando, tanto que se convirtieron en novios. Constantemente, Ruby cambiaba las fechas de sus conciertos para poder volar a verla a Houston, Texas. A veces adelantaba giras enteras con tal de pasar 2 días con ella. Y ella, la mujer experta en protocolos y agendas diplomáticas, se volvió experta en escaparse con él. Así que era tanta su pasión que decidió adelantar el concierto en la discoteca Jet Set de Santo Domingo para el día 7 de abril, donde se realizaría el día 14, solo para poder verse con ella. Allí quizá le cantaba al oído como si estuvieran solos en el planeta, en la discreción de una habitación. Él, un hombre de 69 años, tratando de ganarle tiempo al reloj. De ese enamoramiento de Ruby, nadie sabe cuánto tiempo duró, o desde cuándo. Tal vez 1 año, o 2, o los que fueran. Total, parecía que Lady había recogido cada uno de los fragmentos del corazón de Ruby, que había abandonado a lo largo de los años, y los había guardado esos pequeños fragmentos y los había unido, dándole significado a la vida del cantante. Porque literal, como diría una canción, el amor entre un cantante y una cónsul no necesita visa ni permiso, solo un corazón dispuesto a cruzar fronteras. Ruby siempre tenía una característica: lentes oscuros, siempre vestido de traje y con una gran sonrisa. Aunque de joven, eso sí, tenía cabello. Los lentes no eran frecuentes, pero la sonrisa siempre fue igual. Ese era el salsero de voz profunda y paso elegante. Era un misterio que sudaba swing en cada escenario. Subía al micrófono aquella noche del 7 de abril como quien pisa su propio altar, siempre con un traje de lino elegante y su sombrero ladeado, como si la vida le hubiera contado un secreto. Para ese momento dejó el sombrero, esas mismas que nadie sabía por qué las usaba, pero todos respetaban el misterio. Pero lo que todo el mundo sabía era que cuando Ruby Pérez se paraba en un escenario y cantaba, el mundo se detenía. Su voz era casi que perfecta. Tenía calle, tenía amores rotos y muchos besos robados. Sus letras hablaban de amores que se fueron y regresaban sin avisar, de mujeres que bailaban con fuego en la cintura y de noches que dolían en el alma. Nunca se quitó las gafas, ni siquiera cuando lloraba en tarima, cantando Quizá Volveré, su canción insigne que le heredó por allá cuando le cantaba junto a Eddie Herrera o Jorge en la banda de Wilfrido Vargas. También en sus últimos años usaba una bufanda. Nunca lo vencieron los dolores. Nunca lo vencieron las tragedias que le tocó vivir, porque lo único que quería era cantar, siempre mirando al público y casi siempre con los ojos cerrados, como contaba su hija Zulaika. Al ritmo del timbal, la estructura de aquel escenario cedía y Ruby perecería como había vivido sobre un escenario, entre notas de salsa y el eco de una canción. A sus exequias asistirían grandes dignatarios, presidentes y hasta Juan Luis Guerra. Y hoy, aunque ya no está en este mundo y ya no canta, se retiró para siempre en silencio, estamos seguros que su perecimiento solo contribuirá para que su leyenda baile sola en cada fiesta, en cada vinilo y en cada barrio donde suele sus melodías, porque pareciera de que ahora su voz para el mundo
es más fuerte, como si supiera que sigue ahí entre tamboras, vientos calientes y merengues. Adiós, Rubí Pérez. Hasta siempre. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y somos 007 Ernie, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Cada día somos más y ustedes son nuestras estrellas, mis estrellas.